Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Ricardo Valdés y mi tema son las implicaciones éticas que tienen las inteligencias artificiales hoy en día. La dinámica de este podcast va a ser que con la opción de chat de voz que tiene ChatGPT vamos a intentar tener una conversación con el sistema. Esto con dos objetivos. El primero, informar y explicar el tema, y el segundo, ver las capacidades conversacionales que tiene esta plataforma. Entonces empecemos con las preguntas. Empecemos por lo básico. ¿Podrías explicarnos qué se entiende por ética en la inteligencia artificial? La ética en la inteligencia artificial, IA, se refiere al conjunto de principios y normas que guían el desarrollo y uso de tecnologías de IA, de manera que sean responsables, justas y respetuosas de los derechos humanos. En esencia, busca asegurar que la IA beneficie a la sociedad en general y no cause daño. Algunos de los temas clave en la ética de la IA incluyen la transparencia en cómo funcionan los algoritmos, la responsabilidad sobre las decisiones tomadas por sistemas de IA, la privacidad de los datos, la equidad en el tratamiento de las personas y la prevención de sesgos que puedan llevar a discriminación. El objetivo es crear y aplicar tecnologías de IA que sean justas, seguras y que respeten la dignidad humana. Respecto al tema conversacional, acá podemos ver dos puntos. El primero, para una información general que está pública, por así decirlo, fácil de encontrar, tener una conversación con este tipo de plataformas es muy valioso, ya que nos puede facilitar el simple hecho de buscar la información, por así decirlo. Y una barrera que me encontré al intentar tener una conversación con esta inteligencia artificial es que es el idioma. Se siente incluso el acento, que es como si un extranjero me estuviera hablando, un estadounidense, y esto pues resulta incómodo y no se siente como una conversación con otra persona. Respecto al tema del sesgo, ¿podrías darnos un ejemplo de cómo un sesgo en los datos de entrenamiento puede afectar el funcionamiento de un sistema de inteligencia artificial? Claro, un ejemplo clásico de sesgo en los datos de entrenamiento es el caso de los sistemas de reconocimiento facial. Si un sistema se entrena mayoritariamente con imágenes de personas de piel clara, es probable que tenga dificultades para reconocer correctamente a personas de piel más oscura. Esto ocurre porque el modelo ha aprendido a identificar rostros basándose en características predominantes de los datos que se le proporcionaron. Si esos datos no son representativos de la diversidad de la población, el sistema puede tener un rendimiento desigual, siendo mucho menos preciso para ciertos grupos de personas. Este tipo de sesgo puede llevar a errores graves, como falsas identificaciones, y puede perpetuar la discriminación en áreas como la seguridad o el empleo. Este ejemplo resalta la importancia de contar con datos de entrenamiento diversos y equilibrados para minimizar el sesgo en los sistemas de IA. Acá podemos evidenciar lo mismo, sigue teniendo muy buena capacidad de brindarnos información general. Y ahora vamos a seguir preguntándole si desde su perspectiva, para intentar como si fuera una persona, cosa que creo yo que no va a poder. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los desafíos éticos más importantes que enfrenta la inteligencia artificial actualmente? Los desafíos éticos más importantes que enfrenta la inteligencia artificial actualmente incluyen: 1. Privacidad de los datos. Con la creciente capacidad de los sistemas de IA para recopilar y analizar grandes cantidades de datos, surge la preocupación sobre cómo se manejan, almacenan y utilizan estos datos. La invasión de la privacidad y el uso indebido de información personal son riesgos significativos. 2. Sesgo y discriminación. Como mencionamos antes, los algoritmos de IA pueden perpetuar o incluso amplificar los sesgos existentes en los datos de entrenamiento. Esto puede llevar a decisiones injustas en áreas sensibles como la contratación laboral, la justicia penal y la atención médica. 3. Transparencia y explicabilidad.
Muchos sistemas de IA, especialmente aquellos basados en aprendizaje profundo, son complejos y a menudo opacos, lo que dificulta entender cómo se toman ciertas decisiones. La falta de transparencia puede erosionar la confianza del público y dificultar la rendición de cuentas. 4. Responsabilidad y rendición de cuentas. Determinar quién es responsable de las acciones de un sistema de IA es un desafío. Si una IA comete un error o causa daño, no siempre está claro si la culpa recae en los desarrolladores, los operadores o en el sistema mismo. Entonces, con esto, 2 puntos a destacar. El primero es lo de la culpa. Sí me parece algo importante que haya una regulación o unos parámetros para saber de quién fue el error, ya que las empresas pueden forzar esos errores, por así decirlo, y limpiarse las manos simplemente diciendo que fue el sistema. Y la segunda es que, como pudimos ver, al hablar del sesgo, dijo, como mencionamos anteriormente. Entonces, eso es un punto a favor sobre el tema conversacional, porque es capaz de recordar, por lo menos en un corto lapso de tiempo, que habló con nosotros y entrelazar esas ideas. Ahora voy a pasar a preguntarle en qué basó su perspectiva, para saber si solo son datos o tiene un tipo de razonamiento detrás del por qué, del por qué nos dijo estos 4 ejemplos. Cuando te pedí tu perspectiva, nos dice 4 ejemplos. Me gustaría saber en qué se basa tu perspectiva. Mi perspectiva se basa en una combinación de varios factores. 1. Análisis de tendencias y discusiones actuales. He sido entrenado con una gran cantidad de datos, incluyendo artículos académicos, debates en la comunidad tecnológica y normativa, así como ejemplos prácticos de implementación de IA. Esto me permite identificar los desafíos éticos más recurrentes y relevantes que se discuten actualmente. Casos de estudio. Muchos desafíos éticos que mencioné se han ejemplificado en la vida real, como el uso de IA en sistemas judiciales, reconocimiento facial o automatización de trabajos. Estos casos ayudan a resaltar los problemas potenciales y la importancia de abordarlos. 3. Principios éticos generales. En cualquier discusión ética, y son particularmente críticos cuando se aplican a tecnologías con tanto impacto como la IA. 4. Retroalimentación de expertos. La perspectiva también se enriquece con el análisis de opiniones y estudios realizados por expertos en ética, tecnología y derecho, quienes constantemente evalúan y proponen soluciones para los desafíos éticos que surgen con la IA. Mi enfoque es sintetizar estas fuentes de conocimiento para proporcionar una visión amplia y bien fundamentada de los desafíos éticos en la IA. ¿Hay algún aspecto en particular que te gustaría explorar más a fondo? Acá podemos evidenciar que no es un razonamiento como tal, o sea, ni es un intento, simplemente es información recopilada, y me imagino que, por ejemplo, es cuando dijo el tema de noticias o artículos, simplemente buscó en su base de datos de qué número de artículos hay más o qué noticias han sido más visitadas, por así decirlo, un ejemplo. Entonces podemos ver que no es un raciocinio como tal, pero siento yo que al basarse en raciocinios humanos, sí puede ser una buena simulación de lo que, de lo que sería una conversación con alguien que sea conocido en el tema, por ejemplo. Entonces es como hacer una analogía con el capítulo de Black Mirror que vimos en este curso, que hace su trabajo muy bien, pero nunca va a llegar al nivel de una persona, ya que simplemente basa su conocimiento, por así decirlo, en pensamientos externos, pensamientos de pensamientos de humanos. Entonces veo muy difícil que sea capaz de llegar a generar o que evolucione, por así decirlo, y tenga un pensamiento crítico propio. Pero esto sí me genera duda, entonces le voy a preguntar si cree que él puede ser capaz de generar este tipo de pensamiento. ¿Crees que actualmente o en un futuro hay una plataforma de inteligencia artificial
pueda llegar a tener un pensamiento crítico propio, un raciocinio. En el futuro, la inteligencia artificial podría avanzar mucho en términos de procesamiento y análisis de información, pero tener un pensamiento crítico propio y raciocinio en el sentido humano sigue siendo un gran desafío. Actualmente, la IA no tiene conciencia, emociones ni una comprensión real del contexto, que son fundamentales para el pensamiento crítico. A pesar de los avances, la IA aún depende de datos y algoritmos predefinidos para tomar decisiones. La verdadera capacidad de reflexión y juicio propio, como la tenemos los humanos, implica una comprensión más profunda y subjetiva que la tecnología actual aún no ha logrado replicar.